Muy bien, acá nos dan una expresión en donde nos dicen, teniendo en cuenta los siguientes datos, hallar la forma polinómica de una función homográfica. Y luego los cortes con el eje Y. Y luego los cortes con el eje Y. Realiza el gráfico, dice. La función pasa por el punto 3 y 17, por eso que f en 3 vale 17. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 4 y una asíntota vertical en x igual a 2. Nosotros lo que sabemos que nuestra función homográfica tiene esta forma. Ax más b sobre ax más b sobre cx más d. Esta sería la forma de nuestra función homográfica, en la cual nosotros la asíntota horizontal se saca directamente haciendo el cociente entre el valor que acompaña la x en el numerador sobre el valor que acompaña la x en el denominador. La asíntota vertical siempre va a ser el valor, ¿sí?, que me anule este denominador, es decir, el valor de x que me haga cero esto. Si uno despejara la x de acá, esto le quedaría menos d sobre c, es decir, pasaría el d restando, el c dividiendo. Bueno, ¿esto para qué me sirve? Bueno, cuando yo quiero empezar a construir esta función que me están pidiendo, lo primero que puedo hacer es decir que acá en el denominador, como hay una asíntota vertical en x igual a 2, entonces podemos decir que el denominador puede ser x menos 2. Como hay una asíntota vertical en menos 2, ¿para qué valor de x se hace 0 esto? Para 2. Entonces la asíntota vertical es x igual a 2, por lo tanto en el denominador debería haber un x menos 2. Bien, dice que hay una asíntota vertical en 4. Como esto por ahora tiene un 1, esta x, entonces esta otra x debería tener un 4, cosa que cuando yo haga 4 dividido 1, que es lo que acompaña a la x, esto me dé 4. Más un valor, que por ahora este valor no lo sé. Igual ahí, bien. De acá, esta expresión, así como está esta expresión, ya si yo sé que esto tiene una asíntota horizontal, hago 4 dividido 4, 4 dividido 1 me da 4, se cumple. Hay una asíntota vertical en x igual a 2, también se cumple. Ahora lo que tengo que lograr que se cumpla, que cuando yo le dé el 3 a la x, la función tiene que valer 17. Muy bien. Entonces, si observamos acá, si nosotros le damos el 3 a esta función, le damos el 3, esto me queda 3 para la x, el 2 queda como está, acá haríamos 4 por 3 más un número que no sabemos cuál es, y todo esto nos debería dar 17. Eso es lo que me está diciendo, que cuando la x valga 3, la función tiene que dar 17. Bueno, hacemos estos cálculos, dejamos este 17, decimos que 4 por 3 es 12, más un valor que todavía no sabemos cuál es, 3 menos 2 me da 1, dividir todo por 1 me queda lo mismo, así que directamente ese valor que no sabemos cuánto es, va a ser 5, porque 12 más cuánto me da 17, 12 más 5. Entonces este valor ya lo averigüé, vale 5. Así que nuestra función va a quedar igual a 4x más 5 sobre x menos 2, y esta es nuestra función homográfica que nos están pidiendo ahí. Y dice, teniendo en cuenta los siguientes datos, ya la forma polinomio de una función homográfica, luego los cortes con el eje y realiza el gráfico. Bueno, los cortes con el eje y va a ser cuando x valga 0. Eso es lo que me van los cortes con el eje Y, que en realidad tiene un solo corte con el eje Y. Hago 4 por 0 más 5 y 0 menos 2. Y esto me da 4 por 0, 0 más 5, 5. 0 menos 2 me da menos 2. Esto me quedaría menos 5 medios. Eso es donde cortaría al eje Y. Y ya que estoy, voy a sacar donde corta el eje X. Así me da una ecuación más precisa. Cuando yo quiero saber dónde corta el eje X, hago Y igual a 0. Entonces vengo acá y digo, hago la y igual a 0, tengo 4x más 5 sobre x menos 2,
Esto no se puede hacer cero nunca, el denominador, así que la ecuación se va a resolver con lo que tengo en el numerador. Así que la x se va a cortar, paso el 5 restando y el 4 dividiendo, así que esto me va a quedar menos 5 cuartos. Ahí va a cortar al eje x. Corta al eje y en menos 5 medios y al eje x en menos 5 cuartos. Bueno, ya estamos en condiciones de hacer ese gráfico entonces. Tomamos un sistema de ejes cartesianos y lo primero que hacemos, trazamos las asíntotas. Dijimos que esto tiene este sí, este es X. Tenemos asíntota horizontal, dijimos en 4, así que tomamos 1, 2, 3, 4. Acá en 4 vamos a trazar una recta que va a ser una línea de trazo. Este es mi asíntota horizontal. Y en 2, nuestra asíntota vertical. Estas son nuestras asíntotas. Esas deben ser líneas de punto, líneas de trazo, ¿sí? Son como si fueran mi eje nuevo ahora, es mi eje X y mi eje Y. Nunca los va a tocar la función homográfica a estas asíntotas. Digo, bueno, este es mi asíntota horizontal, y igual a 4, este es mi asíntota vertical, X igual a 2. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde corta el eje Y? Y esto nos dijo que al eje Y lo corta en menos 5 medio. Así que menos 5 medio es 2,5 negativo. Esto es 1, esto es 2. Acá va a estar menos 5 medios. ¿Sí? Este es menos 2, este es menos 1, este es menos 3. Bien, ¿y al eje X dónde lo corta? En menos 5 cuartos. Este es un entero, 2 enteros. 5 cuartos es un entero y un cuarto. Así que acá va a estar el 5 cuartos. Muy bien, ya con esa información yo ya puedo hacer este gráfico. Mi gráfico son hipérbolas que va a venir haciendo esto. Va a venir haciendo esto, la hipérbola. Va a venir así, va a venir así, va a venir así. Corta el eje X ahí, corta el eje Y ahí, y esto viene. Y esto nunca tiene que tocar las asíntotas. Acá corta el eje X, acá corta el eje Y. Y del otro lado le hago un gráfico más o menos aproximado. Y ahí me quedó la función graficada y todo lo que me habían pedido, ¿sí? Puntos de intersección con los ejes, asíntotas, horizontal y vertical. Me podría pedir el dominio también. Bueno, le digo que el dominio son todos los reales menos su asíntota vertical, que es el 2. La imagen son todos los reales siempre menos su asíntota horizontal, que es el 4. Los puntos de intersección con los ejes ya los sacamos. Esa sería la función homográfica que nos están pidiendo. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otro problema. Esta es una función racional. Acá nos están dando un problema en el cual nos dicen que a un enfermo de COVID se le suministra un medicamento vía intravenosa cuando el tiempo t mayor o igual a 0 en horas, ¿sí? Desde su aplicación y la concentración está medida en miligramos sobre litros. Está dada por la siguiente ecuación. La concentración en función del tiempo es 12t sobre t cuadrado más 4. Identificar cuáles son las variables que están trabajando, indicando cuál es la dependiente y cuál es la independiente. El tiempo siempre es la variable independiente y la concentración en este caso es la variable dependiente. Esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta dice, ¿cuál es la concentración después de que pasó una hora? Si acá el tiempo me hubiera dicho que era en minutos, a esa hora la reemplazaba por 60 minutos y resolvía esta expresión. Como acá el tiempo me está dando en una hora, así que la respuesta para hacer B, directamente haré la concentración evaluada en 1 y esto me quedará 12 por 1 sobre 1 al cuadrado más 4. Y esto me da 12 por 1, 12, 1 al cuadrado es 1, más 4 es 5, es decir, la concentración después de una hora es igual a 12 quintos o 2,4, queda mejor, 2,4, esto era miligramos sobre litros. Eso sería la concentración que habría a una hora, ¿sí?, de realizado este experimento.
Bien, esa sería la pregunta B. ¿Cuál es la concentración después de que pasó una hora? 2,4 miligramos de litro. Y acá está el 1, ¿ve? ¿Sí? Y ahí se nota, ¿ve? Que este es 1, este es 2 y un poquito más. Así que está bien, 2,4. Muy bien, la pregunta C dice, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que la concentración del medicamento sea de 1 miligramo sobre litro? Bueno, entonces en el C yo ahora reemplazo al 1 en la concentración y de ahí tengo que resolver esta ecuación. T cuadrado 12t sobre t cuadrado más 4. Primero que nada, acá podríamos pasar esto que está dividiendo, pasaría multiplicando al 1, así que me quedaría 1 por t cuadrado más 4 igual a 12t. Todo por 1 me queda lo mismo, así que esto me va a quedar t cuadrado más 4 menos 12t igual a 0, la igual a 0 esta expresión, y de acá voy a resolver esto me va a dar dos valores, de los cuales me va a servir uno solamente. Esto me da, a ver, esto se va a hacer 0 para. Esto lo puedo ordenar y decir tengo t cuadrado menos 12t más 4 igual a 0. Dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 12. Dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 12. Eh, no va a dar exacto esto. Bueno, si esto no me da exacto, lo puedo resolver igual. Bueno, una vez que resolvemos esta cuadrática, si resolvemos esta ecuación cuadrática, nosotros, como nos están preguntando ¿cuánto tiempo deberá pasar para la concentración del medicamento sea de 1 miligramo? Esto ocurre en dos instantes de tiempo. Ocurre acá, ¿sí? Acá está el 1, ve, ocurre acá y ocurre por acá nuevamente, ¿eh? En esos dos instantes de tiempo, es decir, primero a los 0,3, a las 0,3 horas ya tengo 1 miligramo. Y después a 11,6 horas tengo nuevamente 1 miligramo. Eso sería la respuesta que deberíamos dar. Los dos me sirven, ¿sí? Si esta hubiese sido una ecuación que me daba un valor negativo, esta cuadrática, ese valor no hubiera servido porque estamos hablando de tiempo. En este caso me da los dos valores positivos, está bien porque esta curva va decreciendo para acá y vuelve a tomar el 1 nuevamente en el eje Y. Esa sería la respuesta del C. Después el D nos dice, ¿qué sucede con la concentración del medicamento en sangre a medida que pasa el tiempo? Bueno, a medida que pasa el tiempo, esta gráfica ahí no se nota, pero la vamos a hacer acá para que se note. Esta gráfica va tomando esta forma. Esta gráfica va siendo así. Va así, alcanza su máximo ahí. Viene haciendo esto, viene haciendo esto, viene haciendo esto, viene haciendo esto. Y esto viene, viene, viene. Nunca va a tocar acá, pero esto tiende a hacerse cero. A medida que t tiende al infinito, ¿sí? La C, ¿sí? Tiende a cero. Eso es lo que ocurre, ¿sí? A medida que t tiende a infinito, C tiende a cero. Eso es lo que pasa con esa concentración. Es decir, mientras más pase el tiempo, la concentración va a ser nula. Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, ese sería un problema también usando funciones racionales. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otro problema. Uno de los parámetros que afecta a la tasa de evaporación del agua en la superficie terrestre es la humedad específica del aire ambiente en ciertas condiciones. La humedad específica puede calcularse con la siguiente expresión. Nos dan una expresión que es Q en función de P, 62,2 por 23,4 dividido P, donde Q es la humedad. Nosotros sabemos que la variable Q representa la humedad. ¿Y en qué se mide?
en porcentaje. Esto se mide en porcentaje. Y P es la presión atmosférica, ¿sí? Es la presión del ambiente. ¿Y en qué se mide? En esto, en hectopascales, ¿sí? Esto es lo que se mide. Entonces, escribo en lo que se mide, tengo mi presión, tengo mi expresión, digo, muy bien. Vamos a responder ahora. Dice, ¿cuál es la humedad específica que hay en el aire ambiente cuando la presión es de 1002,3 hectopascales? Bueno, entonces, ¿cuál es la humedad? La humedad es Q cuando la presión es de 1002,3 hectopascales. Entonces reemplazamos esto y esto nos quedaría 62,2 por 23,4 dividido P, que en mi caso es 1002,3. Bueno, hago 23,4 dividido 1002,3 y a eso lo multiplico por 62,2. Y esto me queda que la humedad cuando la presión es de 1002,3 es igual a 1,45. 1,45% de humedad. Ahí, cuando la presión es 1002,3 hectopascales, eso es lo que podríamos responder en el 1, ¿sí? Igual esto puede variar en algunos decimales. Si uno hace primero la división, toma el resultado y lo multiplica, ¿sí? Es decir, que el primero sería 1,45% hay de humedad. Bien, vamos a ver el B. ¿Qué presión medirá el servicio meteorológico si la humedad específica alcanza un valor de 32,1%? Bueno, como me están dando la humedad acá, entonces la humedad dice que es 32,1 igual a 62,2 por 23,4 dividido P. Acá lo que me están pidiendo es que encontremos la presión. Bueno, para resolver esto, podemos directamente pasar primero 62,2 dividiendo. Hacemos 32,1 dividido 62,2 igual a 23,4 dividido P. Hago ese cálculo, digo 32,1 dividido 62,2. Esto me da 0,516. Paso multiplicando P, esto me queda igual a 23,4 y de acá vamos a despejar P. 23,4 dividido 0,516. Entonces digo 23,4 dividido 0,516 y eso me da 45. P es igual. La presión es 45,3 hectopascales. Ahora lo chequeamos. Bueno, siempre que nos den una situación problemática, veamos quiénes son las variables. En este caso P es la variable independiente y Q es la variable dependiente. Estas son mis variables que representan. Q es la humedad, P representa la presión. ¿En qué se mide? La humedad está en porcentaje y la presión en hectopascales. Bien, ya respondimos el B. Ahora vamos a ver qué nos dice C. C nos dice calcular las asíntotas y determinar cuál es el sentido de las mismas en el contexto del problema. Bueno, acá esta función
tiene una asíntota vertical. Esto sería así. Esto tiene una asíntota vertical en 0. Nuestra gráfica haría una situación así. Esta curva haría una situación aproximadamente de este tipo. Es decir, no va a tocar nunca, es decir, P nunca puede valer 0. P es la presión, este es P y este es Q. Es decir, P nunca puede valer 0. Y esto va a ir haciendo así. A medida que la presión es más grande, la humedad es menor. ¿Ves? De hecho, acá la presión a nosotros nos dio, era 1023 y nos dio 1,45. Y acá en este caso, si es 32,1 la humedad, que era el porcentaje ese, la presión, por ende, nos dio menor, 45,3, porque se va acercando para acá, ¿ves? Se va acercando al cero. Mientras menos presión tengamos, más humedad. Más presión, menos humedad. Esas serían las conclusiones que podríamos sacar. Dice, ¿cuál? Calcular la asíntota y determinar cuál es el sentido de las mismas en el contexto del problema. Las asíntotas van a hacer esto. Primero que nunca, ¿sí? Va a valer 0 la presión y luego nunca va a ser también 0 la humedad. Eso es lo que significa. A medida que la presión cada vez es mayor, la humedad tiende a ser nula, pero no lo es, ¿sí? Eso sería lo que uno podría responder de esas asíntotas. Muy bien, muchas gracias.